Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Un gusto poder volver a estar con ustedes acá, transmitiendo nuevamente desde casa. Y tal vez el Señor nos ha puesto en este nuevo desafío, ¿no? En este tiempo que estamos pasando en cuarentena. Y es un nuevo momento para la iglesia, para un nuevo despertar, una nueva forma, una forma diferente de poder estar en comunión con los hermanos. Y es una forma agradable tal vez para el Señor, porque su obra debe continuar, su obra no puede concluir simplemente por estar sin nuestra libertad en este tiempo. Le damos gracias al Señor porque podemos seguir estando junto a Él en cada momento de nuestros días. Vamos a comenzar haciendo una oración para comenzar este culto. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te pedimos que estés dirigiendo este culto, Señor, que tu presencia, Señor, esté en este lugar inundando los corazones, inundándonos de tu misericordia, inundándonos, Señor, de tu gracia, de tu amor, Señor, de ese amor único, ese amor que solo tú nos puedes dar, Señor. Te pido, Señor, en esta noche que nos estés acompañando a cada hermano, Señor, que nos estés bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, a cada padre, a cada hijo, a cada familia, Señor, que estés en nuestros hogares acompañándonos, dándonos ese aliento que necesitamos, Señor, para nuestro día, para pasar nuestros días completos junto a ti, Padre amado. Te reconocemos, Señor, que eres nuestro Creador, que eres grande, Señor, que eres inmenso, Señor. Y por eso ponemos nuestras peticiones, Señor, nuestras peticiones a ti, Señor. Te las presentamos, Señor, en agrado a ti, Señor. Y clamamos, Señor, que puedas transformarnos, que transforme nuestra realidad, Señor, que transformes lo imposible en posible, Señor, que transforme las tinieblas en luz, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pido que limpies, Señor, que limpies nuestras impurezas, que limpies nuestros pecados, que sigas limpiando nuestra carne, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Sabemos que eres santo, te reconocemos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por poder estar hoy aquí en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Papá del cielo. Y estamos acá compartiendo una adoración. Le damos gracias a los hermanos Lisette y Maxi por esta hermosa adoración que hemos compartido con ellos. Y vamos a pasar ahora a los anuncios que continúa la Iglesia Triunfante Ciudadela en ayuno y en oración los días martes, en comunión con los hermanos, en comunión con ese grupo de WhatsApp de motivos de oración donde ponemos al Señor, le ponemos nuestras necesidades, todas nuestras enfermedades para que el Señor obre, como siempre obra, como no hay momento que Él deja de obrar. Ponemos nuestras cargas, Señor, y el Señor está cuidando de sus ovejas, el Señor está cuidando de su rebaño. Vamos ahora, hermanos, a pasar a la palabra del Señor. Y yo quería decirles que hace tiempo venía estudiando sobre los tiempos finales, sobre los tiempos postreros que nos habla la palabra, específicamente sobre algunas profecías. Y ahora con el tema del coronavirus que estamos pasando, ¿no? Que estamos atravesando, pareciera que estos temas proféticos se han puesto de moda. Como que hay algunos libros, algunos textos, donde estamos escuchando casi diariamente. Podríamos decir el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, el libro de Mateo capítulo 24, Lucas 21. Hay algunos textos que se han puesto de moda, podríamos decir. Pero yo les quiero decir, hermanos, que hay señales y que parte de estas señales ya vienen del siglo pasado y algunas hasta de antes, del siglo XX. Por ejemplo, en Lucas 21:11 nos habla de pestilencias. Y si ustedes saben, ya en el siglo pasado hubo grandes pestes, como el cólera, que se llevó 3 millones de personas hasta 1923, o la gripe española, que produjo 50 millones de muertos, quizás 5 veces más que los muertos de la Primera Guerra Mundial, y esto pasó en el año 1918. Tenemos el SIDA con más de 30 millones de muertos. Acá en Argentina la fiebre amarilla, la polio, en el año 1956. Ya estas pestes vienen aconteciendo.
Pero creo que ahora en este momento, con esta enfermedad mundial, tal vez para muchos cristianos, nos estamos dando cuenta que estamos mucho más cerca de los tiempos finales. Y en esta cercanía de estos tiempos, el primer evento que viene a la iglesia es el arrebatamiento o el rapto. Tal vez algunos no comparten el término rapto, porque el rapto es una situación donde nosotros no la deseamos. Y no es así, porque el arrebatamiento nosotros estamos esperando que Jesús nos venga a buscar. Le puse por título a esta prédica: quiero mi pasaje en ese vuelo. Y ya un poco para comenzar, quería explicarles sobre 3 eventos proféticos. Son 3 eventos diferentes. Vamos a comenzar por el rapto o arrebatamiento, donde Cristo viene a tomar a su iglesia en el aire. No baja Cristo a la tierra, sino que es la iglesia la que sube. Y este es el último tiempo de la iglesia. El segundo acontecimiento es la tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años, que si lo dividiéramos en 2 partes de 3 años y medio, a la segunda mitad se la llama la gran tribulación, donde habrá aparentemente un bienestar superficial, donde se producirá la restauración de Israel, pero donde será revelado el anticristo y el falso profeta o el sumo sacerdote. Y el tercer evento sería la segunda venida de Cristo, donde Cristo vendrá a establecer su reino terrenal, también llamada el milenio, y donde el Cristo reinará con los santos resucitados por 1000 años, con un gobierno perfecto, con un gobierno justo. Yo quería decirles, hermanos, que estos 3 eventos, distintos eventos, son seguidos. No se sabe con exactitud la diferencia de tiempo, pero se cree que es muy poca, es mínima la diferencia entre uno y otro. Yo lo que les quiero decir es que para la iglesia evangélica este es el orden. Hay algunas sectas, algunas religiones que creen que el rapto es posterior a la tribulación, como los testigos de Jehová, la iglesia adventista, algunos judíos mesiánicos, pero no para nosotros, no es para nosotros. Y esto se puede probar con las profecías, la profecía de las 70 semanas de Daniel o los 2 días de Oseas, que hoy no las voy a poder comentar con ustedes porque no me va a dar el tiempo. Tal vez la próxima prédica, si el Señor lo dispone. Entendimos estos tres eventos diferentes. Y a veces estos eventos se confunden, mismo como las señales se nos confunden. Porque hay diferentes opiniones, tal vez de teólogos o de estudiosos, como por ejemplo en Mateo capítulo 24. Y sabemos que el rapto durará un segundo, una fracción de segundo, que la tribulación durará 7 años y que el milenio o la segunda venida de Cristo durará alrededor de 1000 años, tal vez 1000 años. Y cuando hablamos de señales de estos eventos, sabemos que seguirán a cada uno de ellos. Por eso cuando hablamos de la señal para la tribulación, sabemos que el rapto que viene antes es casi inmediato, que no hay diferencia de tiempo. Por eso nos sirven las señales de los distintos de estos 3 eventos. Y hay ejemplos del arrebatamiento en la Biblia. Yo voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El arrebato de Enoc, por ejemplo, en Génesis 5, 21 y 24, dice: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y en el 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. En Hebreos 11, 5 también nos habla de Enoc y nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Y dice después: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Acá nos habla de traspuesto. En Elías tenemos el ejemplo también, con el profeta Elías, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Nos dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Acá dice la palabra subió. En ejemplo de Jesús tenemos, en Hechos
1:9, donde nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Acá nos nombra la palabra alzado. Y el último ejemplo de arrebatamiento fue el de Felipe, en Hechos 8:39, donde dice la palabra del Señor: cuando subían del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Este fue un arrebatamiento sin muerte, porque Felipe no murió acá, solo se trasladó de un lugar a otro. ¿Y saben una cosa que hay en común en todo esto? Es que todos los que fueron arrebatados agradaron a Dios. Nadie será arrebatado si no agrada a Dios. Hermanos, examinemos nuestra salvación. ¿Entienden esto? Vamos a estudiar un poquito los textos que se refieren específicamente al arrebatamiento. Vayan abriendo sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y Pablo les estaba enseñando a sus discípulos cómo conducirse y agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Si tienen un lápiz y una hoja para anotar estos textos, mejor, hermanos. Vamos a leer la palabra. En el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y acá se refiere a la palabra duermen. A duermen se está refiriendo a los muertos de cuerpo, no de alma, no de espíritu. Y dice: los otros que no tienen esperanza. Hermanos, la esperanza del cristiano no se limita a esta vida. Traspasa los límites de nuestra muerte y hasta alcanzar esa vida eterna. No hay tristeza, hay esperanza. El versículo 14 nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Jesús murió y resucitó. Nuestra creencia se basa en la muerte y resurrección de Cristo. Es fundamental. No tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Y gracias a esa muerte, la muerte fue vencida. Y nos dice la palabra traerá. Traerá en griego, que significa guiar, conducir como pastor a su rebaño. Y será una resurrección con exaltación, hermanos. En el versículo 15 nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Acá habría preocupación en ese momento de la iglesia por los muertos, por los que ya habían muerto. Y decía: nosotros que vivimos. La iglesia primitiva creía que la vuelta de Jesús, que el regreso de Jesús era inminente. Y el Señor nunca se preocupó por corregir esto, porque el Señor siempre quiso que estemos atentos, que estemos activos, que estemos prestos, esperando su venida. Y dice: no precederemos a los que durmieron. Los muertos estarán en primer lugar y ellos serán parte de este arrebatamiento. Y dice el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de arcángel se refiere a la calidad del sonido, a la calidad de su voz. Trompeta de Dios nos dice, se refiere a al tipo de sonido que indicará algo hermoso, algo extraordinario. Y dice: descenderá del cielo. Él mismo desciende, no envía ángeles. En su segunda venida se dice que el Señor enviará ángeles de los 4 puntos cardinales para reunir a sus elegidos. Pero aparentemente en el arrebatamiento el Señor mismo descenderá, no enviará ángeles. Tal vez los ángeles estén relacionados con Israel. Y dice: muertos en Cristo. ¿Y qué se está refiriendo? En 1 Corintios 12:13 nos dice que se refiere a todos los que fuimos bautizados y bebimos de un solo Espíritu, del Espíritu Santo, el Espíritu mismo. Y no se está refiriendo a Israel, se refiere solo a la iglesia. La resurrección de Israel, hermanos, se verá en Daniel 12:1, pero será después de la tribulación. El Señor trata solo con la iglesia en este versículo. Y dice el versículo 17:
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, en las nubes. El encuentro será en el aire, no en la tierra. Será un proceso ordenado. Tal vez nosotros, hermanos, estemos al final de la cola, al final de esta fila. Tal vez el primer mártir, Esteban, sea el primero en ser arrebatado. Y nos dice el versículo 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, animaos, exhortándose, consolándose, instruyéndose los unos a los otros. Y el segundo texto que habla explícitamente de este arrebatamiento, vayan hacia Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Les doy tiempo para que lo busquen, hermanos. Y nos dice la palabra del Señor, versículo 51, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En algunas versiones utiliza, ya en el versículo 52, en un momento nos dice, en el versículo 52, en el versículo 51 nos dice que todos pasaremos por muerte, todos seremos transformados de mortales a inmortales. Y en el 52 nos dice, que a eso me refería anteriormente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un momento, en otras versiones dice un instante, que en el original átomo, que significa no puede cortarse, y dice en un abrir y cerrar de ojos. Es una fracción de segundos. Y nos habla de la trompeta, en el sonido de esa voz, que Juan ya se había referido a la voz de Cristo en Apocalipsis 1:10, donde dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, refiriéndose a la voz de Jesús mismo. Y nos dice en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Se está refiriendo al cuerpo, a nuestro cuerpo limitado, nuestro cuerpo desgastado, nuestro cuerpo obsoleto. Y nos dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida significa absorbida. Y en Isaías 25:8 nos dice: Dios, el Señor, destruirá la muerte para siempre. Hermanos, el arrebatamiento no es una fábula, el arrebatamiento viene pronto. Y ahora vamos a compartir algunas señales. Vamos a ir a Mateo 24, Mateo capítulo 24. Y este es un texto de los que hoy en día se está usando mucho para hablar de las señales. Mateo 24. Y dice Mateo 24:3, ya al final del versículo, yo se los leo. Los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, acá le hicieron tres preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál la del fin del mundo? Hermanos, señales para el rapto no hay, señales específicas para el rapto no hay, pero sí hay señales para los otros dos eventos que hablamos al comienzo. La primera pregunta decía ¿cuándo? Y nos dice en Mateo 24:36, en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Nadie lo sabe, nadie sabe la hora, nadie sabe el día, solo el Señor. Y nos dice el versículo 44, confirmando esto, dice: vendrá a la hora que menos lo esperen. El día, la hora, nadie lo sabe, hermanos. Si alguien les da
esa hora, ese día específico, les está mintiendo. Nadie lo sabe. Y en Mateo 24, versículo 32, eso se los voy a compartir. Es una parábola, la parábola de la higuera que representa a Israel y que nos da una aproximación de años. Ahora se las voy a compartir, hermanos. 24, 32, y dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así, en el 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y en el 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, la parábola de la higuera representa a Israel, la higuera representa a Israel. Y nos dice, le brotan las hojas, y se está refiriendo a la vuelta a Israel que aconteció en el año 1948 a su territorio. A eso se está refiriendo con las hojas. Y en el texto de Lucas 21-29 habla sobre esta misma parábola, pero nos agrega una palabra que nos sirve para ver estas señales. Nos dice, fíjense en la higuera y en todos los árboles. Los árboles en la Biblia representan a las personas y a las naciones. Acá se está refiriendo a las naciones, se está refiriendo a las naciones alrededor de Israel, de la higuera, y esos son los árboles. Y ustedes fíjense cómo son, porque a partir de 1920, las naciones de Medio Oriente que rodean, que están cerca de Israel, comenzaron a tener los territorios como los tienen hoy, con esos límites. Han cambiado algunos hasta de nombre, como que se están formando esas naciones alrededor de la higuera. Y nos dice el versículo 34, todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Acá estas palabras nos están revelando. Miren lo que dice el Salmo 90, 10. 70 años son los días de nuestra vida, 80 llegan a vivir los más robustos. Se está refiriendo a la generación de 70, 80 años. Y cuando nos dijo, sucederá antes de que pase esta generación, habíamos quedado como que Israel brotó las hojas de Israel en el año 1948. Si le sumamos 80 años, como dice la palabra, de una generación, estamos hablando del 2028. Realmente acá se está refiriendo a Israel no solo a que broten las hojas, sino a que dé frutos. Los frutos de Israel se verán con la llegada de Cristo en el milenio. O sea que con esa diferencia en el medio nos quedan los 7 años de la tribulación. Tendríamos que tal vez restarle esos 7 años al 2028, ¿no? Nos quedaríamos muy cerca de nuestros tiempos, ¿no? Qué cerca que estamos, hermanos, qué cerca que estamos. No sé si entendieron las fechas cercanas que estamos viviendo en estos momentos. Y la segunda pregunta era, ¿cuál era la señal de tu venida? Y yo le voy diciendo, siguiendo en este capítulo de Mateo 24, en el versículo 5 y en el versículo 11 nos habla de falsos profetas y cristos. Y hoy, hermano, está lleno de esto. Lo estamos viendo en la Iglesia Católica, en la misma Iglesia Evangélica, estamos viendo este tipo de falsos profetas, de falsos sacerdotes, de falsos pastores. En el versículo 6 y el versículo 7 nos habla de guerras, nos habla de rumores, de nación contra nación. Guerras, hermanos, ya comenzaron, así como las pestes, ya en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Empezaron con la Primera, con la Segunda Guerra Mundial. Rumores, hermanos, de guerra lo vemos todos los días en los noticieros. Que Estados Unidos contra China, que Estados Unidos está aliado de Israel, que Estados Unidos hace tiempo atrás contra Rusia. Hoy vemos que Rusia está aliada con Siria, con Irán, con Irak, en contra de Israel, y Estados Unidos aliado con Israel. Estos rumores, estas alianzas, ¿no? Estas alianzas y rumores que estamos escuchando casi diariamente. En el versículo 7 nos habla de hambre, hermano. Vemos que hoy en día ningún sistema político y ningún sistema económico funciona, donde se mezclan, se cambian los nombres. Mismo hasta el coronavirus hoy va a debilitar las economías y esa debilidad, esa economía liviana está dando hambre.
A eso se refería la señal en el 7. La pestilencia, como les dije en Lucas 21, ¿no? Que ya hablamos en el siglo XX, que habían comenzado. En el versículo 7 nos habla de terremotos, hermanos. Cada día que prendemos la tele vemos ciertos terremotos. Siempre hubo terremotos, hace tiempo que hubo terremotos, pero hoy tienen una intensidad mayor. Vemos los cambios climáticos, las tormentas, grandes tormentas. En el versículo 8 nos está hablando de comienzo de dolores. Comienzo de dolores en la Biblia nos significa los dolores de parto, ese comienzo de dolores. En el versículo 10 y el versículo 12 nos habla de traición, de odio y maldad. Todo en aumento, todos los días estamos viendo esto, cómo va en aumento. Y nos dice en el 12, amor se enfriará, la grieta que hoy estamos teniendo, ¿no? en nuestra nación. El amor se enfrió, hasta en las iglesias se está enfriando el amor. En el versículo 15 nos dice y nos habla de la abominación desoladora en el lugar santo. Bueno, esto es una señal ya para la gran tribulación. En el 22 nos dice días acortados. También es una señal de la gran tribulación, porque va a ser las muertes, va a ser algo tan tremendo que los días serán acortados por el Señor. Y en el versículo 29 nos dice señales del cielo. El sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo. Acá se está refiriendo puntualmente a la segunda venida de Cristo. Es una señal para la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿les parecen pocas, hermanos, las señales que estamos nombrando? Recordemos que el rapto dura un segundo, una fracción, la tribulación 7 años, y ahí pasamos a la segunda venida. Sucesos seguidos y aparentemente sin tiempo entre unos y otros. En el versículo 33, miren lo que dice: sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Yo diría mejor, está al umbral de nuestra puerta. El último punto que quería desarrollarles es el arrebatamiento. El arrebatamiento, hermano, es hablar de salvación, es hablar de todo nuestro proceso de conversión, es recordar nuestros primeros pasos como cristianos, nuestra santificación, es todo nuestro camino a los pies de Cristo y el final. Ese es el rapto, es el final. Y hermanos, cuando hablamos del rapto, tenemos que hablar de regocijo, hablar de festejo, de cumplir la meta, de llegar victoriosos a la meta. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ustedes aman su venida, hermano? Entonces estemos felices, esperando, aguardando. El arrebatamiento nos lleva a esa corona de justicia. Hablar de rapto también me lleva a morir sin dolor. Creo que casi todo nos pasa que no queremos sufrir. ¿Y quién no tiene miedo a sufrir en su muerte? Hablamos ya del rapto de Enoc, hablamos del rapto de Elías, ¿no? Con carro de fuego que fue llevado, ¿no? Y ellos murieron sin dolor, pero sí vamos a morir. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recordemos que Pablo subió al tercer cielo. Él sabía de lo que estaba hablando. Él vio lo que era el tercer cielo. El rapto me lleva, hermanos, a ganancia. Me lleva a morir sin dolor. Hablar de rapto es darnos un lugar en la casa de mi Padre. Mire lo que dice la palabra, en ese lugar confiable, en ese lugar eterno. Nos dice la palabra en Juan 14, 2. Así que voy a preparar lugar para vosotros, para ustedes. Y si me voy y les preparo el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también vosotros estén. ¿Quién no quiere estar en la Nueva Jerusalén, hermanos? Si tienen tiempo, lean Apocalipsis 21, 22, donde ahí nos habla. Yo quiero estar ahí, hermanos, yo quiero estar. El rapto, hermanos, me lleva a esa nueva vida, a ese nuevo lugar. Hablar del rapto es hablar de gloria. En Romanos 8, 18 dice: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros.
No sé si se refiere a nuestro cuerpo o a nuestra nueva forma de vivir. Es gloria que nos espera en el cielo. Hablar del arrebatamiento me lleva a esa nueva gloria. ¿Queremos el rapto pronto, hermanos, o que el Señor retarde su venida? Y ya un poco para ir concluyendo, hermanos, cuando escucho la palabra rapto, arrebatamiento, espiritualmente sabremos que es la forma en que Cristo nos va a premiar a los que estuvimos con Él en esta vida. No es un castigo, sino todo lo contrario. Castigo es para el que se queda en la tribulación. Para algunos tal vez su vida fue buena, para otros tal vez no. Tal vez pasó por sinsabores, por luchas, por sufrimientos. Pero el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha puesto por dignos, el Señor nos ha vestido de blanco. Y nos dice a los que estamos con Él, y a muchos de los que tal vez ahora están escuchando esta prédica, a este tesoro, a esta vasija, a este Hijo de Dios, yo lo moldeé, yo lo pulí, yo le di brillo, ahora me lo llevo. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vendré a buscarlos, dice el Señor. Así como no los dejé huérfanos, estarán conmigo para siempre. Aguardemos, hermano, este momento con paciencia, con esperanza, con júbilo y sin apartarnos del camino, sabiendo que el tiempo está cerca, el momento exacto nadie lo sabe. Pero como dicen todas nuestras Biblias, en el último versículo del último capítulo, del último libro que fue escrito, nos dijo Jesús, ciertamente vengo en breve. Que Dios los bendiga, hermanos, y le damos gracias al Señor por esta palabra que haya llegado, que haya tocado sus corazones, que sea una palabra de bendición, una palabra de conocimiento, Señor, que la podamos poner en enseñanza a otros hermanos, Señor. Esta palabra que pueda seguir y continuar, Señor, por los tiempos, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Bueno, ya un poco para ir finalizando este culto, vamos a hacer una oración final, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque nos has cubierto, porque nos estás cubierto, Señor, nos estás cubriendo, Señor. Te reconocemos, Señor. Reconocemos este favor inmerecido que has tenido, esa gracia que has tenido con nosotros, Señor. Te pido que nos cuides en este momento extraño, este momento diferente, Señor. Que nos cuides de todo contagio, de todo virus, de toda bacteria, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido, Señor, que nos estés guiando en tu propósito, en tu camino, Señor. En ese diseño que has puesto para cada uno de nosotros. En ese propósito, Señor, que cada uno de los que ahora están escuchando, tú tienes con ellos. Ese trato que tú tienes con ellos, Señor. Te pido que nos des provisión, Señor, en estos días. Hay hermanos, hay personas que están pasando hambre, Señor, que no pueden salir a trabajar, Señor. Que las estés cuidando, Señor, que las estés cubriendo con tu sangre preciosa, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podamos aprovechar en ti, Señor, en comunión contigo, en comunión con los hermanos, Señor, en comunión con cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor, por todo lo que tenemos, Señor, porque sabemos que todo es tuyo, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, le damos gracias y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana en el culto que darán nuestros pastores. Que Dios los bendiga, hermanos.